Bueno, bienvenidos hermanos, que Dios los bendiga en esta mañana. Gracias a cada uno de ustedes por conectarse. Queríamos avisarles que hoy tenemos una reunión especial en nuestra congregación. Vienen misioneros que estuvieron en Turquía por un tiempo y bueno, para resguardar sus vidas o la seguridad de ellos, decidimos solamente compartir una enseñanza y aprovechar este tiempo y que algunos de ustedes se conectan los domingos y compartirles algo de la palabra de Dios. Así que sin más, vamos a orar y vamos a leer la palabra. Gracias Señor por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de conectarnos. Te pedimos que nos hables, que hables a nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo y que nos ayudes a cada uno de nosotros a construir nuestras vidas en vos, en tu palabra y en lo que vos decís para nosotros, Señor. Gracias por todo. Amén. Bueno, esta enseñanza tiene como nombre, o la titulé, Elecciones. Bueno, justamente le puse elecciones. Sabemos que en Argentina esta semana estuvimos con el tema de las decisiones para elegir el nuevo presidente y pensaba en las sensaciones que nos genera ese tema de elegir a cada uno de nosotros. Quizás es ansiedad, quizás es temor e incertidumbre a lo que viene, expectativa, diferentes formas en que cada uno toma esas elecciones o esas decisiones y cómo las atraviesa. Y pensando en este tema de las elecciones, se me venía a la mente, o estuve preparando en base a eso, una enseñanza que tiene que ver con dos caminos, básicamente, que un hombre puede tomar, o una persona puede tomar, una familia puede tomar, una ciudad puede tomar, y está relacionado con ir hacia un lado o hacia el otro, elegir por una vida o por otra. Y esta enseñanza que Jesús nos dejó está en el libro de Mateo. Y para entrar un poquito en contexto, en el libro de Mateo sabemos que es un libro que fue escrito para judíos primeramente. Sabemos que el pueblo de Israel esperaba un Mesías Salvador, que esperaba el cumplimiento de las promesas que habían recibido en el Antiguo Testamento. Y a medida que pasaba el tiempo, ellos en sus corazones tenían cierta expectativa acerca del Mesías esperado. Sabemos que este pueblo estaba bajo el gobierno romano y estaban siendo oprimidos. Entonces la expectativa de ellos era básicamente que este Salvador que venga, este Mesías, los salve de los pecados de los demás. Y es interesante porque Mateo 1:21, que sabemos que fue escrito específicamente para este pueblo, dice: vendrá un Salvador, pondrán por nombre Jesús, y Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ya nos da una introducción y nos da a entender que Jesús no vino a salvar y a salvarnos a cada uno de nosotros, no vino a salvarnos de los pecados de los demás, sino a salvarnos de nuestros propios pecados. Y introduce esta idea. Y esto es lo que ellos esperaban, ¿no? Y por otro lado también introduce la idea de Jesús como rabí, como maestro. Jesús es el maestro que esperaban, el portador de la enseñanza, la voz de Dios. Esto lo vemos reflejado en Mateo 5-7, en el Sermón del Monte, donde están las bases, o sea, el fundamento de toda la estructura de lo que es la enseñanza de Jesús para cada uno de nosotros. ¿Qué hay en la enseñanza de Jesús de Mateo del 5-7? Y vamos a encontrar primero las bienaventuranzas. Jesús menciona que son felices aquellos que lloran, aquellos que son pobres en espíritu, que sufren persecución. Va a ir mencionando diferentes aspectos en que una persona puede ser feliz. Quizás no tiene que ver tanto con cosas a las que nosotros en este mundo denominamos como felicidad, pero Jesús las va a mencionar y pone esa base. Después va a decir cómo debe ser nuestra relación con Dios. Va a hablar de la vida privada, la vida espiritual privada, y va a hablar también de nuestra relación con los demás, que no debe haber ira, enojo,
cómo debemos tratar también nuestro cuerpo, que no debe haber pecados, inmoralidad, que nuestros ojos deben estar limpios y que cada uno de nosotros debe vivir como sal y luz en esta tierra. Diferentes enseñanzas que Jesús va presentando. Después los animo, si todavía no lo leyeron, pero pueden leer Mateo del 5 al 7, que nos da esta base para comprender la enseñanza de Jesús. Y es interesante porque vemos en Mateo 7:28, lo voy a leer, dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y el libro de Mateo, si lo pudiéramos ver como todo en línea, vamos a ver que acá en Mateo 7:28 presenta un quiebre. Jesús no es cualquier maestro, no es una persona cualquiera que enseña, sino es una persona que tiene autoridad. Y lo que va a hacer el autor es, a partir de Mateo 7:28, del 8 en adelante, del capítulo 8 al 28, nos va a mostrar el cumplimiento de las enseñanzas de Jesús. O sea, todo lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte se va a ver en el cumplimiento de la vida de Jesús. Y antes de Mateo 7:28, que es en lo que me quiero centrar hoy, y es Mateo 7:24 al 27. Si lo quieren buscar, yo lo voy a leer igualmente. Dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Si vemos acá, Jesús compara a dos clases de personas. Yo les puse el constructor número 1 y el constructor número 2. El constructor 1 básicamente construye su casa en cimientos, en algo estable, que es una roca, y el constructor número 2 construye su vida en la arena. La arena representa algo inestable, que, como quizás alguno de ustedes fue a la playa o anduvo por la arena, se va a dar cuenta que si esa arena se moja, tiene la particularidad de que uno pierde la estabilidad y lo que está encima se puede caer, como en este caso y lo que nos presenta Jesús. Pero vemos similitudes, acá lo que va a hacer el autor es comparar, y vemos similitudes y diferencias entre estos constructores. Las similitudes son: ambos escuchan, tienen la posibilidad de escuchar. Escuchar habla de una atención activa. Ambos construyen y tienen la posibilidad de edificar algo. En este caso dice una casa. Entonces ambos constructores escuchan y ambos constructores construyen algo. Y por otro lado también nos presenta otra similitud, que es: ambos constructores van a enfrentar fenómenos naturales. Estos fenómenos naturales tienen que ver con: descendió la lluvia, vinieron ríos desde abajo, descendió la lluvia desde arriba, vinieron ríos desde abajo, soplaron vientos hacia alrededor y azotaron los vientos contra aquella casa. Quiere decir que estos fenómenos tienen una particularidad, y es que vinieron de todas partes hacia esa casa. Y ahí vamos a ver que acá aparecen las diferencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Que el constructor número 1, el que hizo su casa sobre la roca, fue un hombre prudente, porque su casa no cayó. ¿Qué significa prudente? Significa una persona que piensa. Si uno se pone a pensar en los fenómenos naturales, se va a dar cuenta de que va a pasar. O sea, son cosas, situaciones que van a venir, y que el hombre prudente lo tiene en cuenta al construir su vida. Son situaciones que van a estar presentes y uno las tiene como que prever. Entonces Jesús dice que la casa de esta persona que piensa no cae. A diferencia del constructor número 2, que vivió como un insensato, una persona que no piensa, sabía que iban a venir
estos problemas o que iban a enfrentar diferentes situaciones, pero no pensó, decidió vivir en el hoy, decidió vivir en su mundo, tomar sus propias decisiones y no basar su vida en algo estable. Así que vemos que hay similitudes y diferencias y vamos a ver entre los constructores y después vamos a ver que hay diferencias también en las casas. La casa del hombre prudente quedó intacta. Dice que queda de las casas. Bueno, las casas del hombre prudente pasaron un montón de cosas, de situaciones, pero esa casa no cayó y quedó intacta. En cambio, el hombre imprudente, el insensato, el que no pensó, terminó en ruinas. Esa casa se cayó y quedó en ruinas. Y ese es el mensaje que les quería compartir hoy. Me quiero detener un poco a pensar en las ruinas. Bueno, cuando pensamos en ruinas, muchas veces creemos que las ruinas son algo difícil de detectar. Y muy por el contrario, creo que cuando uno ve una ruina es como muy fácil de encontrarla. Es como un ejemplo muy claro de esto es, no sé si alguna vez fueron a Misiones, pero siempre te dicen que vayas a conocer las ruinas de San Ignacio. Y son pedazos de nada que quedaron de una construcción previa, de algo que pasó ahí. Y creo que eso también pasa con nuestras vidas, que cuando hay algo que está construido sobre algo inestable, que en este caso es el ejemplo que Jesús nos deja de la arena, cuando algo está construido de forma inestable, va a caer, indefectiblemente va a caer, porque vivir significa construir, independientemente de que vos quieras construir o no quieras construir algo. Algo estás haciendo y eso va a repercutir. Y puede ser que uno construya su vida o de alguna forma vaya haciendo cimientos o poniendo bases, pero no se da cuenta que eso afecta, y no solo afecta la vida personal, sino que tiene que ver también con la vida relacional. Cuando me puse a investigar sobre este texto, qué significaba la palabra casa, y en el original pude encontrar que no solo tiene que ver con la vida personal como algo individual, sino que también tiene que ver con la familia, el hogar y algo más como un rol comunitario. Y pensando en esto, me sorprendió el hecho de que Jesús termine la enseñanza o el sermón del monte relacionando con que toda esa enseñanza cae en algo. Y es que vos podés escucharla o no podés escuchar esta enseñanza y que eso va a repercutir en la vida también de tu familia, de tu hogar y obviamente en tu propia vida personal. ¿Y qué muestran estas ruinas en la vida de una familia o en la vida de una persona? Muestran que no hay bases, que faltan bases y que no hay cimientos, que falta enseñanza a esa práctica quizás en nuestra vida. Quizás cada uno de nosotros construyó algo en la arena o tomó decisiones en la arena. Y cuando uno toma decisiones en la arena, tomando la metáfora de Jesús, lo que uno trata de construir termina cayendo, porque lo único estable es lo que el Señor dice. Entonces, muchas veces pensaba ejemplos en estos días que muchas veces le adjudicamos algunas consecuencias de nuestras decisiones al Señor. Y decimos, no, el Señor me está procesando o el Señor me está probando, por así decirlo. Y fueron decisiones que nosotros tomamos en la arena, inestablemente, que no fueron basadas en las enseñanzas de Jesús y que quizás están repercutiendo alrededor nuestro, en nuestras familias, en nuestros hogares, porque estamos basando nuestras decisiones, o como el título de esta enseñanza, o estamos basando nuestras elecciones en lo que dice el mundo, lo que nos enseñaron desde chicos, lo que aprendimos de una persona o quizás de algún consejo que recibimos, pero no estamos basando nuestra vida en lo que el Señor dijo o en la palabra que el Señor nos dijo. Y si uno se pone a mirar estas ruinas, nos quedaría solamente lamentarnos, ¿no? Básicamente, porque hay cosas que hacemos mal. El mismo apóstol Pablo dijo, miserable de mí. O sea, siendo el apóstol Pablo, él pudo considerar que era un miserable porque había cosas que estaban mal en su vida.
y que estaban repercutiendo también en su ministerio. El Señor en esta enseñanza dice que construye, y me interesó también que en el original significa reconstruir también. No solo construir, sino reconstruir, como dándonos la oportunidad de, por ahí si hay algo caído, pensar y repensar las bases que tenemos. Lo veo como una segunda oportunidad de cuando veo una ruina, cuando uno ve que algo está mal, decir, si estoy viendo que esto no está bien, que hay algo que está afectando a mi familia, quizás sean enojos, quizás sean problemas en el matrimonio, quizás sean los problemas con los hijos, quizás estés enfrentando alguna adicción que está repercutiendo en el ámbito de tu hogar, o quizás pequeñas cosas como el temperamento que no lo puedes controlar, un mal carácter, diferentes situaciones en las que uno dice, che, acá hay una ruina y tengo que ponerle un fundamento para que no siga pasando. Y si uno ve cuál es el fundamento, vamos a encontrar que básicamente es la palabra del Señor. Mateo 7:24 dice, el que oye mis palabras y el que las pone en práctica. No es solamente oír, sino poner en práctica mis palabras. Ese es un hombre prudente, es un hombre que piensa, porque sabe que van a pasar cosas en la vida, pero está construyendo su vida en la palabra del Señor y sabe que de esa forma no va a caer. ¿Y cuáles son nuestras ruinas? Quiero animarte a pensar en eso. ¿Cuáles son nuestras ruinas? Yo sé que quizás mientras compartíamos esta breve enseñanza, se te ocurrió algo que está pasando en tu corazón, en tu familia, en la vida de tu hogar, y ves que hay cosas que le faltan fundamento bíblico, que le faltan palabra de Dios a esa situación específica. Y quiero darte un paso práctico, y es empezar a identificar eso que está mal y buscar consejo, pedir ayuda, hablar con alguien, buscar en la palabra de Dios, en la voz del Espíritu Santo que está reflejada en la palabra de Dios, y animarte a poner fundamento a tu vida, a tu hogar, a tu familia. Y a dejar de lado las expectativas también, como les mencioné al principio, esas expectativas que el pueblo judío tenía con respecto a Jesús, que los iba a salvar de los demás. Quizás vos también tenés expectativas de que Jesús te va a salvar de otros, porque a veces vemos nuestras ruinas y decimos es consecuencia de lo que otros hicieron o del pecado de otros sobre nosotros. Y la verdad que no, o sea, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de tomar sus propias elecciones, y cada uno de nosotros hoy, cada una de nuestras familias puede decidir y puede elegir por vivir como Cristo enseñó. Y así que animarte a salir de ese estado de las ruinas son por el pecado de otros. Bueno, si hay pecado de otro, perdonar, soltar, dejar ir, pero cambiar las expectativas y decir, Señor, ¿qué querés trabajar en mi vida? ¿Qué cosas querés trabajar en mi corazón? Y hacernos cargo de esas ruinas. Y decir, Señor, bueno, sé que esto está mal, sé que vos me lo estás mostrando y sé que querés hacer algo nuevo en mi corazón. Así que, y poner bases, ¿no? Animarte a buscar en la palabra, como dije antes, fundamentos. Si, por ejemplo, tiene que ver con tu carácter, decir, Señor, mostrame a través de tu palabra cómo puedo cambiar esto, cómo puedo ponerle base a mi forma de actuar. Y se nos presentan finalmente dos caminos a cada uno de nosotros, como dije al principio, dos elecciones: vivir como hombres prudentes o vivir como hombres insensatos. Vivir poniendo bases a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra vida, a nuestro hogar, o vivir en ruinas, porque esa también es la posibilidad, ¿no? Uno puede elegir vivir en ruinas. Y creo que el Señor en esta mañana nos está convocando a buscar consejo en su palabra, a volver a oír su voz. Creo que muchas veces nosotros subestimamos la palabra del Señor, y en un mundo donde está lleno de ofertas, de predicadores, donde podemos escuchar a todo el mundo, dejamos de lado
el sentarnos con la Biblia y leerla para nutrir nuestra familia, para nutrir nuestro hogar, para nutrir nuestras propias vidas. Y creo que debemos volver a eso, a sentarnos con la palabra, a tomar tiempo con el Señor y a estar en silencio quizás con Él para que Él nos hable y que nuestra vida no caiga. Porque esa es la enseñanza que Jesús nos deja, ¿no? Como que alguien que construye en Jesús, que alguien que construye en la vida, su vida o la vida de su familia a través de la voz del Espíritu Santo no va a caer. Y esta es una esperanza muy grande para cada uno de nosotros. Si construimos nuestras vidas a través de la palabra de Dios, no vamos a caer. Van a venir adversidades, van a venir problemas, van a venir dificultades por todas partes, como le pasó a estas casas, pero el que construye en Dios no cae. Y animarlos a identificar esas cosas y buscar la ayuda de Dios. Así que, sin más, dejarles este consejo o este pensamiento que el Señor trajo primero para mi vida y pedirles que nos tomemos unos minutos para orar. Si identificaste alguna ruina, pedirle al Señor que te ayude a reconstruir. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de compartir juntos, de estar conectados a través de este canal de la congregación. Señor, bendecimos a cada familia que está escuchando del otro lado, a cada persona que escuchó esta enseñanza. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, traiga luz sobre las ruinas que hay en nuestras vidas. Pedimos que tu asistencia esté en cada corazón, ayudando a cada persona a reconstruir en vos, Señor, a poner cimientos, a poner bases. Señor, oramos por cada familia, por cada hogar, Señor, representado a través de los que nos escuchan, Señor, y pedimos que nos des familias estables, Señor, dentro de tu iglesia, Señor, que nos des hogares donde haya niños, adolescentes, jóvenes saludables, Señor, llenos de tu gracia, de tu favor. Y oramos también por padres, Señor, por madres, Señor, por abuelos, tíos, personas que son referentes para los demás, Señor, que puedan construir sus vidas, que sean adultos significativos, Señor, para las generaciones que se están levantando, Señor. Pedimos tu favor, tu gracia, Señor, y pedimos que el pueblo, Señor, tu iglesia viva por tu voz, la voz de tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra, Señor, y que nunca se aparte de ella, Señor. Como dice el Salmo 127, Señor, que vos estás ayudándonos, Señor, a construir, Señor, que vos estás construyendo y que las personas que construyen en vos, Señor, son las que son edificadas, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, te amamos tanto. Amén. Bueno, gracias, hermanos, por el tiempo que se tomaron para escuchar esta enseñanza. Los saludamos, enviamos los saludos de la congregación y le damos gracias por sumarse.